Bienvenidos al espacio común. Un gusto saludarlos. Hoy me encuentro con Soledad Torres, quien es CEO de Legal Global Chile, que se encarga de asesorar a empresas y a personas extranjeras. Por unos problemas técnicos no pudimos iniciar la grabación en hora, pero ya estamos listos para comenzar. Soledad es ex diplomática y cónsul de Chile. Ha tenido una vasta experiencia en el tema de migraciones, siempre participativa, con una serie de artículos, siempre de videos, su posición acerca de esta ley en particular. Y hoy vamos a estar conversando a 2 años de la promulgación de la ley de migraciones, los desafíos y los nuevos cambios, los logros y las perspectivas futuras. Bienvenida, Soledad. Muchas gracias, Melissa. Muy contenta de hacer este webinar junto con la Cámara de Comercio Venezolana. La idea de este webinar es, en el fondo, tratar y ver qué es lo que ha sucedido con la nueva ley, qué es los desafíos que se han presentado y cuáles son las perspectivas que nosotros podemos mirar ante esta nueva legislación migratoria. Y no vamos a tratar básicamente temas específicos que lo podemos dejar más adelante, cuando la gente nos diga en relación a contratación de extranjeros, a fiscalizaciones, a ese tipo de asuntos, sino fundamentalmente es hablar de la ley en sí para que la gente también pueda tomar un conocimiento respecto de qué es lo que sucede realmente a propósito de esta ley. Fantástico, el espacio es tuyo. Aquí te dejo también decirle a todas las personas que nos están viendo a través de Instagram, del canal de YouTube, que a través de nuestro StreamYard es mucho más fácil poder leer sus mensajes en caso de que exista una pregunta. Pero estaré pendiente también yo por las otras redes. Nuevamente, muchas gracias, Manuel. Gracias, Melissa. Bueno, voy a compartirle una pequeña presentación que más bien tiene que ver con esta evaluación, con algunos puntos precisos respecto de lo que han pasado en los últimos 2 años a propósito de esta ley de migración. Acá yo creo que lo primero que tenemos que hablar, y porque lo sentimos en ciertos aspectos, no solamente a nivel de opinión pública, sino a nivel de trabajadores, a nivel de empleadores o empresas, a nivel de los medios de comunicación, es que hay una confusión un poco con respecto a esa ley que tuvimos durante 47 años, que fue dictada el año 75 y que fue sustituida por la ley 21.325, ahí me equivoqué en el número, que es la nueva ley de migración extranjería, que se promulgó el 2011, pero que entró en vigencia el 12 de febrero del 2022. ¿Y por qué es importante eso? Porque, como les decía, nos hemos encontrado con muchas personas, especialmente empleadores que todavía siguen pensando, por ejemplo, que existe la visa sujeto a contrato de trabajo para poder emplear a un trabajador extranjero. Sin embargo, esa ley ya no existe. Entonces, por eso que es muy importante que cuando ustedes vayan a ver la ley vigente, así como el reglamento, están vigentes desde el 2022, por lo que tienen que hacer una revisión de esa ley, no de la anterior. Partiendo como eso y dividiendo en lo que nosotros nos planteamos como desafío para este webinar, nosotros tenemos que hablar de ciertos logros, de los desafíos y las perspectivas futuras que esta ley. ¿Y por qué lo hablamos de esta manera? Porque lo que pasa es que hay que hacer un análisis respecto de lo que ha sido bueno, qué es lo que nos desafía y qué es lo que tenemos que hacer como país, apoyar a los legisladores y no quedarnos y asentarnos en tal vez
aspectos negativos que han sido muy comunicados respecto de la ley de migración. ¿Por qué? Porque la migración tiene que verse desde un punto de vista general. Obviamente que ninguno de nosotros quiere que personas extranjeras que no sean, que no estén regulares en el país o algunas de ellas que comitan infracciones o delitos. Nadie quiere eso y por eso que es importante tener un conocimiento de la ley y saber qué es lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, dentro de los logros, nosotros podemos ver que es una ley más moderna que la que obviamente había el año 1975. Pero eso obviamente no quiere decir que haya habido un avance significativo. ¿A qué me refiero con una ley moderna? Que la anterior se relacionaba solamente con el ingreso, estancia y salida de las personas extranjeras acá de Chile. Acá en esta ley establece ciertos principios que van a beneficiar a la población migrante y extranjera que viene a Chile. Y esos principios, a pesar de que son bastante declarativos, ya te demuestran que hay un avance en tratar de ver el fenómeno migratorio de una manera integral. Y también, producto de la dictación de esta ley, un reglamento en el cual se hace un detalle cuáles son los procesos migratorios, cuáles son los requisitos que se piden y por ende tenemos una definición de las subcategorías migratorias muy clara, ampliando las posibilidades de residencia temporales en Chile. Acá se establece, por ejemplo, antes como visa transitoria, entre comillas, la única que teníamos era de turismo. Y ahora esto se ha ampliado, por ejemplo, la visa temporal a visas de turismo, a visas para gente que vive en comunidades fronterizas, para tripulantes de aviones y otras dos más que no son las más importantes. Y después pasamos a las visas temporales, donde hay visas que son relativas para trabajar acá en Chile poder permanecer y ya no sujetas como era antes al contrato de trabajo, en la cual las personas, si dejaban de trabajar con su empleador, ya no podían seguir trabajando porque perdían esa titularidad de visa. Por lo tanto, esto es un avance para que aquellas personas que vienen a trabajar a Chile con su adecuado permiso de trabajo y con su visa temporal para poder ejercer actividades remuneradas, es mucho más amplio y ya no existe esa limitación que les decía antes con la visa sujeta a contrato de trabajo, que los limitaba en el cambio de su estatus migratorio. Así que eso ha sido un avance. Cuando me refiero a la simplificación de proceso, esto puede entenderse un poco extraño, porque aquellos que tenemos un uso frecuente de la plataforma a través de los cuales se hacen las solicitudes de los procedimientos para solicitar una visa o de procedimientos administrativos, vemos que reviste ciertas complicaciones, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero en general nosotros vemos que esta consolidación en relación a los procedimientos relativos a que sean tecnológicos, ya te elimina todo eso que nosotros teníamos que ver antes, como eran estas filas eternas, las solicitudes con mucha documentación bajo papel, con muchas solicitudes que se perdían en el camino. Por lo tanto, acá, en base a esa situación, es que creemos que ha habido logros en la simplificación de procesos migratorios. Después esto, pese a que hay muchas gentes que no lo ven tal vez así, hay una estabilidad regulatoria y legal.
Y eso produce una reducción de la incertidumbre, especialmente para las empresas que contraten trabajadores extranjeros. Ahora, hay varias formas de contratar a los trabajadores extranjeros, ya sea que uno los quiera traer de afuera o contratar trabajadores aquí de dentro. Porque si es por la primera vez, esos trabajadores, salvo que estén en alguna de las cosas, de los aspectos que tiene que ver las exclusiones o las excepciones a que puedan solicitar la visa en Chile, esos trabajadores ya tienen que venir con una visa solicitada estando ellos en el extranjero. Por lo tanto, una vez otorgado la visa, ellos ya llegan y se empieza a aplicar, ya tienen un RUT, ya pueden empezar con una vida mucho más eh, adecuada al estar debidamente documentado. Porque cuando efectivamente se conoce cuál es el contexto de la ley, el reglamento y las leyes laborales, los trabajadores no tendrían que tener ningún problema, pero tampoco los empleadores. ¿Por qué? Porque los empleadores no deben olvidar que eso es una cosa que ya existía antes, pero que aquí se manifiesta en una eh, situación que lo contempla la ley, pese a que ya existía antes, que es que una persona extranjera se le aplican los mismos derechos y obligaciones derivados de la ley laboral, no importando su condición migratoria en Chile. ¿Por qué? Porque las personas, una vez que están laborando, la ley laboral se le va a aplicar de forma general. Por eso que los trabajadores tienen que tener eh, su adecuado permiso. ¿Por qué? Porque si no lo tienen, el empleador al contratarlos va a estar vulnerando la ley migratoria. Sin embargo, el hecho de que el empleador esté vulnerando la ley migratoria no quiere decir que la ley laboral no se le va a aplicar. Así que hay que tener mucho ojo y por eso les recomendamos que a pesar de que existen estos logros establecidos en la ley migratoria, que hay muchas veces un desconocimiento de este tema y por lo tanto lo importante, especialmente ahora que las normas de cumplimiento en materia legal están muy en boga, es incorporar a su matriz de riesgo en las empresas el cumplimiento de la ley laboral y migratoria a través del compliance laboral y migratorio, porque así reduce la matriz de riesgo en materia de cumplimiento normativo a la empresa tratando de disminuir los riesgos que de esto puedan provenir. Y el otro logro es que se definió una política nacional migratoria. Esta política nacional se encuentra en vigencia. Tal vez no ha habido mucha visibilidad, sin embargo, la aplicación de esta política nacional ya lleva entre un 50 o 60% que se está poniendo en marcha. Por lo tanto, eso es un logro. Antes las políticas migratorias acá en Chile existía, pero la aplicación era una aplicación más de papel que una aplicación de carácter efectivo. Y ya aquí tenemos una situación en la cual nos demuestra que sí hay logros al respecto al establecer una política nacional de migración. Después, hablando de los logros y que después podremos tratar en el tema de las preguntas, existe el mayor desafío, ¿ya?, que enfrenta la ley migratoria es que tiene que considerarse no solamente desde un solo ángulo, sino también de diferentes ángulos que consideren diferentes aspectos, como los operativos, administrativos, legales, sociales. ¿Por qué? Porque ese núcleo va a dar una visión comprensiva
de cuáles son los retos, especialmente en el entorno empresarial, para poder tener una contratación de extranjeros de una manera más adecuada. Dentro de los desafíos operativos y administrativos, tenemos el procesamiento de solicitudes. ¿Y por qué? Porque todos ustedes habrán visto que existen retrasos significativos en el procesamiento de visas y regularizaciones debido a una carga excesiva en materia administrativa y falta de recursos. A pesar de que ha habido ciertas modificaciones en la práctica, igual hay retrasos significativos en la tramitación del proceso. Y eso, en el caso de las empresas, tiene un impacto directo en la planificación de recursos humanos extranjeros en las respectivas empresas. Por eso que hay un desafío, pese a que el Servicio Nacional de Migraciones en algunos tipos de residencias ha logrado disminuir considerablemente los promedios de tramitación de una residencia, igual sigue siendo un problema que tiene que ir viendo cómo se va a mejorar. A pesar de que lo que yo les decía, que es un logro, el que haya una plataforma, yo me refería más, es que antes el proceso, y aquellos que lo conocen, era un proceso súper engorroso. Tenías que hacer todo manualmente, tenías que mandarlo por correo, ir a las filas de extranjería, las filas de PDI, y eso se transformaba en una cosa bien dificultosa. Por eso, el tener una plataforma te ayuda. Sin embargo, falta una integración de las tecnologías. ¿Por qué? Porque hay que hacer un funcionamiento más eficiente de estas plataformas digitales destinadas a gestionar trámites migratorios. Esto es porque esa integración podemos entender que es un proceso que ya lleva desde el 2019, 20, 21, 22, 23, ya lleva ciertos años, pero ha ido adaptándose a ciertas situaciones y aún tenemos esas dificultades de integración y funcionamiento. Y eso provoca que hayan frecuentes fallos técnicos que impiden un servicio fluido y accesible. Y otra cosa es que en los temas tecnológicos, a veces la plataforma presenta una forma hoy día y en una semana más presenta otra forma. Por lo tanto, ese es el tema, es que la integración y el funcionamiento se realice de la manera más adecuada. En relación también a los desafíos operativos y administrativos, yo creo que este es el desafío a nivel país que es el más importante. Y la razón tiene que ver porque nosotros a través de estudios que hemos realizado, el 70% de los trabajadores extranjeros en Chile se encuentran mal contratados. ¿Por qué? Porque existen todavía ciertas situaciones relacionadas con la ley antigua, el que no se aplica la ley laboral, en que se contratan personas de manera irregular, en que suponen que el famoso RUT provisorio, que no es nada más que un número de identificación para cotizaciones, hay mucha confusión con respecto al tema, incluso en lo que ya les hablaba precedentemente respecto de la visa sujeta a contrato de trabajo. Hay gente que sigue utilizando y sigue incluyendo la normativa esta de viaje, o sea, la cláusula de viaje en los contratos, cuando esta nueva ley no lo exige. Entonces, la capacitación, no solamente para el personal a cargo de la nueva ley y que permita hacer una interpretación y aplicación uniforme de las normas, es muy importante, sino también porque existe una escasez de personal especializado en diferentes organismos del Estado
que no son capaces de conocer ni ver lo completo de esta nueva ley migratoria y su conocimiento. Y esto también sucede en las áreas de recursos humanos de las empresas, en las cuales la confusión es total. La verdad es que nosotros nos encontramos con muchas empresas en las cuales las áreas de recursos humanos o bien las áreas de, más de recursos humanos o de capacitaciones nos solicitan que capacitemos a áreas de recursos humanos en el tema de la aplicación y contratación de extranjeros en Chile, y la verdad que el conocimiento de la nueva ley es bastante caótico. Hay unas que sí se han dedicado a estudiar, pero hay otras que realmente hacen una contratación que no es adecuada y pone en riesgo a la empresa y altera sus matrices de riesgo en el cumplimiento migratorio. Por eso que este tema de la capacitación y de poder darle a conocer a cada empresa en materia cómo se contrata un extranjero, tanto dentro como fuera de Chile, es muy importante, no solo para afectar como les decía, la ley migratoria, sino también para afectar la ley laboral. En materia de desafíos legales y de política, bueno, acá tenemos una interpretación y consistencia legal. Hemos tenido dificultades en la interpretación uniforme de la ley a lo largo del territorio, especialmente en la aplicación de ciertas situaciones migratorias que se han puesto en conocimiento de las Cortes de Apelaciones a lo largo de Chile, y no ha habido, en cierto sentido, eh, un, digamos, un criterio uniforme con respecto a cierta normativa que tiene que hacer. Entonces, eso hace que mucha gente vaya probando dependiendo de corte si le va bien o no le va mal. Entonces, la aplicación coherente de los criterios legales en casos concretos no se da, y ese es un desafío importante, porque mucha gente dice, pero ¿por qué a él le fue bien, no sé, pues en la región quinta, y yo que presenté en la región sexta con los mismos argumentos, no fue bien? Eso es porque es un criterio de los jueces. Entonces, eso hay que tratar de hacer una aplicación coherente de los criterios legales que se van formando en la práctica. Después, otro desafío es el balance entre la seguridad y los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nuestras legislaciones, tanto la antigua como nueva, el componente de la seguridad es muy importante. ¿Por qué? Porque está basado también en un tema en el cual tenemos que proteger nuestras fronteras. Y a veces esa protección excesiva de nuestras fronteras afecta los derechos humanos de las personas. Y también existe, como se lo decía, una tensión entre las políticas de seguridad nacional y de protección de derechos humanos. ¿Y quién se transforma? Una crítica y presiones de un grupo y del otro. Entonces, inclusive de la comunidad internacional. Y es por eso que otro desafío es la adaptabilidad legal. Es necesario hacer ajustes normativos para responder situaciones no previstas. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos visto mucho en la prensa que, a propósito de las situaciones condenables y deleznables que han ocurrido por parte de algunos de trabajadores o extranjeros acá en Chile, ¿ya? Hemos visto que la mayoría lo que tiende es a seguir restringiendo, poner más seguridad, en vez de hacer ajustes normativos y ajustes prácticos para poder responder a situaciones que no se logren, que no escapen, digamos, a estar en un permanente modificación legal, ¿ya? Y también
es necesario que tengamos que esta ley flexibilizarla, porque los cambios socioeconómicos y demográficos que ocurren en el país no son estáticos. Por lo tanto, tenemos que venir y adaptar la ley a una situación real y no a una situación que viene y es reactiva. Y que, bueno, vamos a prohibir, vamos a generar sea un delito el ingreso irregular. Durante 47 años el ingreso irregular fue penado como un delito, ¿ya? Y bueno, la efectividad era poca. Entonces, restituir que sea un nuevo delito y que no sea una falta el ingreso irregular, habría que pensar bien cuáles son los efectos. Porque el ingreso irregular tenemos que venir y pensar que aquellas personas que ingresan irregularmente, sin tener antecedentes penal, existen otros hechos que hay que investigarlos bien, por las cuales se produjo el ingreso irregular. No todos aquellos han cometido delito o son delincuentes, sino que también tratar de no criminalizar a toda la migración, porque normalmente la persona que viene a delinquir en Chile es una persona que no solo delinque en Chile, que delinque en Argentina, en Perú, en Brasil, en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque su profesión es esa. Entonces no hay que confundirla con relación a que todos los migrantes y generar esas como decir, generalizaciones con respecto a que todos los extranjeros son migrantes, son delincuentes, a que todo lo que hacen que vienen a aprovecharse del país. Yo creo que nos falta, y eso es lo que hablaba de la capacitación anteriormente, nos falta conocer el fenómeno migratorio en sí y nos falta saber qué es lo que sucede en realidad. Respecto a los desafíos sociales y de integración, hay dificultades también en la integración laboral y social de los migrantes, por lo tanto hay que hacer un equilibrio entre la seguridad y la protección de los derechos fundamentales de los migrantes. ¿Por qué me refiero ahí? Porque toda esta animadversión que se ha ido generando en contra de los migrantes no ha permitido solamente que nosotros como comunidad de acogida, me refiero al país entero, a nosotros que somos nacionales chilenos, tengamos una integración con los extranjeros de una manera en que no se adecue a una realidad que permita una integración fluida y directa. ¿Por qué? Porque ellos ya hacen parte de nuestra población. Muchos de ellos tienen hijos migrantes. Hay la cantidad de matrimonios entre chilenos y extranjeros ha aumentado considerablemente. Por lo tanto, no podemos hacer vista gorda de que de situaciones que no se produce la integración social. Después, que tiene que ver con la cohesión social, tal vez a nosotros, digo a nosotros porque yo soy chilena, hay ciertas cosas culturales de otros países que nos molestan, que no lo encontramos apropiado, pero para eso hay que hacer una gestión entre la diversidad cultural. ¿Para qué? Para que la cohesión comunitaria se dé y haya una real integración entre las personas que vinieron a Chile, que tienen su permanencia definitiva, que tienen hijos chilenos y que hacen parte de una comunidad. Por lo tanto, ¿por qué si esto no sucede? Las tensiones y conflictos sociales derivados de la xenofobia y discriminación solo han ido aumentando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que en las encuestas, actualmente el 90% de la población encuestada en una última encuesta que no recuerdo cuál de ellas fue, decía que el 90% no estaba de acuerdo con los extranjeros. Y si tú vas más allá, tú tienes que preguntarte cuál es la razón. Claro, pueden haber muchas las razones, tendemos a generalizar en ciertos
pero tenemos que poner énfasis. Ese es un desafío, porque eso no va a cambiar. Y también esto, que es la comunicación y percepción pública, yo creo que ha habido también problemas en la comunicación sobre los beneficios y desafíos de la migración, más que todo sea algo negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en la prensa, el manejo que se hace es dar una percepción negativa. O sea, para mí una persona que comete un delito, sea chilena o extranjera, es igual de reprochable, es igual de deslable. Por lo tanto, hay que promover una visión inclusiva, porque promoviendo una visión inclusiva, eso nos hace que seamos un mejor país. En relación a las perspectivas y expectativas futuros, y que se habla mucho en el Parlamento, supone reformas y ajustes normativos. Por lo tanto, tenemos que revisar la ley, ver eh, qué normativa no ha sido eh, aplicada de una manera suficiente o que definitivamente son temas que son ineficaces. Por ejemplo, en el tema del control de trabajadores extranjeros en ciertas empresas. La Dirección del Trabajo en distintos dictámenes ha dicho que a los inspectores del trabajo no tienen la posibilidad de fiscalizar situaciones migratorias. Solo pueden fiscalizar situaciones ligadas al Código del Trabajo y siempre y cuando sean específicas relacionadas con la denuncia. Por lo tanto, estas situaciones son situaciones que nosotros igual queremos controlar, que tanto los empleadores no contraten extranjeros sin los adecuados permisos, ni los trabajadores trabajen sin una adecuada o adecuado permiso de trabajo. Pero sin embargo, siempre actuamos muy reactivamente porque últimamente se han presentado proyectos de ley, entre ellos que es el castigo o que la contratación de extranjeros que se encuentran de manera irregular en el país, los empleadores que lo hagan van a estar sometidos a penas como la comisión de un delito. Por lo tanto, a veces reaccionamos en vez de ver todos esos desafíos y tratar de trabajar en ello. Y tratar de que esta modificación o ajuste normativo esté basado también en observaciones y experiencias acumuladas. Porque, por ejemplo, tuvimos lo que les decía, 47 años, una ley que criminalizaba, o sea, ponía el delito de ingreso clandestino, se terminó y ahora lo quieren poner de nuevo. Entonces, tenemos que analizar cuál fue el real impacto de generar, de tener como sanción el ingreso clandestino a través de un delito. Entonces, también, por ejemplo, ahora, por regla general, esta nueva ley contempla que no se puede modificar el estatus migratorio, salvo excepciones, ¿no? Entonces, mucha gente que viene a trabajar no puede solicitar su visa estando desde acá, la tiene que solicitar fuera de Chile. Por lo tanto, a los empleadores se les genera un tema un tanto más complicado porque hay que no puede contar con ese trabajador hasta que la visa esté aprobada. Bueno, hay excepciones, pero estoy hablando de términos generales. Y también una de las situaciones que debe llevarse a cabo es una colaboración con actores clave. ¿Por qué? Porque tienen que ser el gobierno, el sector privado, las organizaciones civiles se deben abordar. Porque yo siempre veo conversaciones entre el gobierno y las organizaciones civiles y veo que falta el sector privado. Y el sector privado es el que otorga fundamentalmente el 80% de los trabajos
en materia que suple los trabajos de extranjeros migrantes. Entonces también tenemos que incorporar a que sea una colaboración y una conversación a nivel de todos los estamentos del país. Y también, como ya lo habíamos hablado, es mejorar la percepción pública de la migración y fomentar una política migratoria que sea más inclusiva. Bueno, yo respecto de esto, dejo de compartirles, aquellos que quieren mi contacto ahí está, y quería abrir un debate para opiniones o preguntas respecto del tema y les dejo ¿qué opinan ustedes sobre las perspectivas en Chile ante las nuevas propuestas de diversos actores por la situación actual migratoria? Qué bien, Soledad, muchísimas gracias. Fíjate que uno de los aspectos más importantes desde la Venezolana de Comercio y analizar con esta ley de migración era precisamente esos desafíos que se pueden encontrar a nivel empresarial para la aplicación de la ley. Me pareció muy interesante una entrevista que te hicieron en un medio de comunicación en donde hablas, no me quiero equivocar en las cifras, el 70% de los trabajadores extranjeros en Chile está mal contratado de acuerdo a la ley migratoria. Sí, eso es porque nosotros hicimos un estudio con diversas empresas con las cuales trabajamos, así como con empresas que no lo hicimos, no lo hacemos, pero igual les preguntamos a ellas cuáles eran, cómo contrataban a los trabajadores. Muchos de ellos decían, no, nosotros solo contratamos extranjeros en el tema que tengan permanencia definitiva. ¿Ya? Pero nosotros le decíamos, ¿y usted revisa que esa permanencia definitiva esté válida? Sí, porque lo vemos en el carnet. Entonces, yo le decía, a veces las personas tienen el carnet válido de la permanencia definitiva, pero lo han perdido. Después, otros que dicen, es que nosotros no contratamos a nadie temporariamente. Entonces, esa es una limitación. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga una visa temporaria legalmente entregada tiene la posibilidad de trabajar, porque ya no es como antes que se limitaba, sino ahora que las personas pueden trabajar en cualquier lugar, ¿no? Y ya no se ven afectadas como antes, que si perdían el trabajo el cual les había otorgado la visa, ya no podían seguir y se tenían que devolver. Muchos todavía preguntan, hoy tengo que incluir la cláusula de viaje en los contratos. No, ya no se tiene que incluir la cláusula de contrato. Después, la gente, por ejemplo, los empleadores, siguen contratando a personas que tienen el RUT provisorio. El RUT provisorio en ciencia cierta no existe. Lo que existe es como un mal llamado así, pero lo que existe es el número de identificación de cotizaciones o bien el número otorgado por los colegios para poder incorporar a personas a estudiar o el número que te da el, el colegio para poder, perdón, el sistema de salud de los consultorios para poder tener un registro de la persona. Pero eso no quiere decir nada más que eso. Entonces todavía siguen contratando a las personas y eso es una irregularidad. Y ojo, en la nueva ley establecen sanciones pecuniarias que no son menores para los empleadores que contratan trabajadores en situación irregular. Y existe otra cosa, que si el trabajador, aunque esté irregular, lo denuncia, no solamente se va a ver enfrentado a estas penas pecuniarias de carácter migratorio, sino también se va a ver eh, afecto a toda la aplicación de la ley laboral, en que todo lo bueno y lo malo le va a caer. Entonces, por ejemplo, aquellas personas, nosotros encontramos a aquellos empleadores que de repente dicen, bueno, con el RUT provisorio está bien porque le estoy pagando las cotizaciones, ¿ya? Pero
pero eso es un punto de vista laboral, pero eso igual quiere decir que está infringiendo la ley migratoria porque la ley migratoria te requiere específicamente que tú tengas que venir y presentar un, un permiso de trabajo para otorgado, no por la AFP, porque la AFP no otorga el permiso de trabajo, sino por la autoridad destinada a hacerlo, que es el Servicio Nacional de Migraciones. Entonces, todas estas cosas, si nosotros no nos capacitamos y no conocemos, ¿me entiendes? Y no capacitamos a nuestros recursos humanos o a las mismas personas que contratan, es bien difícil que esta situación vaya a mejorar. Por eso que el tema de la capacitación, no solo a las empresas, a los medios de comunicación, a los trabajadores, a todo en materias de migración y especialmente en la aplicación de la ley, es fundamental. Y precisamente conversando de sanciones económicas, pero cambiando un poco el tema dentro del contexto de la misma ley. Tengo una pregunta que me había llamado mucho la atención el tema, que se habla de la posibilidad del egreso de las personas que están irregulares en Chile a través del pago de una multa, pero hay muchas personas que su realidad no le permiten poderlo pagar. Y hay la posibilidad entonces de esto trasladarlo o condonarlo a través de la prohibición de ingreso. También con lo que conseguí en la prensa, dicen que esta posibilidad es muy difícil de acceder a ella. En tu práctica, ¿qué opinión tienes de eso, Soledad? Bueno, en realidad, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona se encuentra en una situación de irregularidad migratoria, esta persona, lo más probable que si ella es detectada, como por ejemplo en algunos casos sobre que se hizo ahora el empadronamiento biométrico, es detectada que esta persona, que se le exigió a aquellas personas que estaban de carácter irregular, ha infringido no solo por ingreso clandestino, va a tener una orden de expulsión. Y la orden de expulsión no va aparejada con un pago de multa. ¿Por qué? Porque dentro de las sanciones migratorias está la amonestación, está la multa, está el abandono y la expulsión. La expulsión es la sanción más grave que contiene el procedimiento, o sea, la ley migratoria. Por lo tanto, ¿qué es lo que la persona va a hacer? La persona, y como se contempla en la nueva ley, puede dentro de los 10 días de notificada ejercer una acción eh, judicial en la cual pone en antecedentes las razones por las cuales ingresó irregular y solicita que se le tome en reconsideración esta orden de expulsión. Para presentar esto se tienen que presentar varias cosas, como por ejemplo si tiene arraigo, si no tiene antecedentes penales, si tiene ofertas de trabajo, ¿me entiendes? Como que la persona, ya está bien, cometió una falta de ingresar irregular, pero es una persona que no va a generar un daño en el país. Entonces, las multas se aplican cuando, por ejemplo, una persona, no sé, no presentó los papeles en el adecuado momento, entonces tiene que pagar una multa antes de salir. Y ahí se le dicta una prohibición de ingreso. Y las prohibiciones de ingreso van a ser variables en atención a la situación de cada una de las personas, que puede ir desde 3 años hasta 25 años. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que esa persona la van a sacar y va a tener una prohibición de ingreso. Por lo tanto, para que esa persona vuelva a ingresar, se tiene que levantar esa prohibición de ingreso, ya sea a través administrativamente o judicialmente, explicando cuáles las razones por las cuales se le debe levantar esa prohibición de ingreso. Porque si eso no se hace y la persona vuelve a ingresar y vuelve a ser tomado, ya va a tener una sanción, mm, la misma sanción de expulsión, pero la prohibición de ingreso va a ser mucho más grande. Entonces, yo creo que
en este tema de las multas, las personas, lamentablemente, se dejan llevar también por mucha mala información. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, TikToks de personas que le dicen, sí, entre a Chile nomás, porque usted teniendo un contrato acá va a tener su RUT provisorio y ya está listo. Eso no es así. Una persona que entra de manera clandestina a Chile es muy, muy, muy difícil que se pueda regularizar. Entonces, cuando hablan también a nivel de prensa, de opinión pública, respecto a que en Chile regularizan a todos, eso no es así porque la ley no te lo permite. La ley permite solo una opción a aquellas personas que ingresaron de manera clandestina para poder regularizarse. Y eso depende del Ministerio de Interior. Y normalmente yo te digo que en todos los años de práctica que he tenido, solamente he conocido 3 casos de que se los han aceptado. Entonces, todas estas cosas es necesario que la gente las sepa. ¿Por qué razón? Porque así se puede tener lo que todos nosotros queremos, que es tener una integración social, poder vivir, que aquellas personas, mira, aquellas personas que delinquen no les interesa regularizarse, ni siquiera les interesa que sepan que están en Chile. ¿Por qué? Porque su carrera y su vida es el delito. Entonces, sí, nadie quiere eso, nadie, ni ustedes tampoco, nadie quiere eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros nos centramos en ese momento, lo único que vamos generando son situaciones de xenofobia y situaciones en las cuales el 90% de la población considera que la migración es absolutamente negativa, siendo que no solamente estudios en Chile, sino a nivel internacional se determina que el aporte de la migración a los países es mucho más que lo que la gente puede pensar. Así es, y este trabajo ha sido muy importante porque nos has permitido de alguna manera llevar ese mensaje de los aportes reales que tiene la migración. Yo voy a aprovechar el espacio para comentarles que en nuestra página de Cabecom tenemos un estudio recientemente elaborado por la OIM y la Agencia de Cooperación Sueca, que se elaboró para Chile, pero también para varios países de la región, que es sobre el impacto económico de la migración, en este caso venezolana, en Chile, que colabora mucho para dar una con data empírica, colabora efectivamente para sacar el mito que existe alrededor de lo que es la migración. Y solo por cerrar el tema de los expulsados y poder arrancar quizás desde otra perspectiva, según las palabras de Luis Taller, director nacional del Servicio de Migraciones, en cuanto al tema de expulsiones, este año, lo que va de años, van 120 expulsados y quieren que la meta sean 2000. O sea, lo cual es muy importante para determinar que no todos los que están y que son migrantes realmente buscan delinquir o eh, van a sufrir las consecuencias o las sanciones realmente de una expulsión, porque es más lo que se aporta a lo que no se aporta. Quería que me conversaras un poco, cambiando dentro de la misma ley, que una de las cosas que tú hablas es que esta ley, a pesar de ser muy ambiciosa en su aplicación, le comentaste a CNN Chile que lo que le, no, mentira, al diario El País, que a pesar de que es muy pronto para evaluar cómo se va a materializar, se aplaude de que hay muchos aspectos que antes no habían sido considerados, por ejemplo, las Mm. compensaciones en los territorios que han recibido a los inmigrantes en el área de salud. También tengo entendido que todo lo que son los temas de reunificación familiar, esta ley los aborda y los amplía considerablemente. Sí, bueno, lo que pasa es que esta nueva ley a consideración establece ciertos aspectos que no estaban contemplados en la ley anterior y esos aspectos tienen que ver con, por ejemplo, la reunificación familiar, porque antes la reunificación familiar se contemplaba en nuestra Constitución, se contemplaba en el artículo 9 de la ley de refugio y después se creó el año 2018
una ley que solamente era para ciudadanos haitianos de reunificación familiar. Pero una situación desde el punto de vista migratorio no estaba establecido y esta ley sí lo establece como un principio rector de la ley. Es una cosa declarativa, pero sí ha establecido una ley de una visa de reunificación familiar un poco ya más amplia. Pero esto existía en la ley anterior, pero no como principio de reunificación familiar. Después también el respeto a la mujer extranjera. ¿Por qué razón? Yo creo que las legislaciones actuales están considerando los temas de género que son mucho más visibles, ¿no? Y acá se les está otorgando facilidades de visas de carácter humanitario a aquellas personas, por ejemplo, mujeres extranjeras que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar, de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes. Por lo tanto, ese es un nuevo avance. Otro avance de esta ley es que antes las personas que solicitaban refugio y no se aplicaba, por ejemplo, no cumplía con los requisitos para ser refugiado. Sin embargo, esa persona no podía retornar a su país por diferentes razones. ¿Qué es lo que hacía? Terminaba el periodo y ya nada que hacer. Se establece un protocolo de protección complementaria en lo cual aquellos refugiados que hayan sido rechazados pueden optar a este protocolo complementario en el cual tienen algunas situaciones que no dan para refugio, pero sí para que requieran una protección del Estado. También se establece en esta ley, por ejemplo, que antes sí existía, que era la posibilidad del cambio del estatus migratorio, ahora ya no, por regla general se acepta el cambio de estatus migratorio. Las personas que quieran cambiar su estatus aquí en Chile normalmente tienen que tener un vínculo con un chileno o chilena o con un residente con permanencia definitiva. Por lo tanto, eso limita bastante y las visas tienen que ir a solicitarse desde el extranjero. Entonces hay una serie de situaciones entre buenas y no tanto, pero que tratan de suplir ciertas situaciones con relación a lo que pasa, ¿no? A la realidad que estamos viviendo. Todavía nos falta bastante, pero eh, es lo que yo le decía, hay logros, hay un reglamento, hay nuevo tipo de visa. Eh, eh, Tal vez yo creo que son demasiado restrictivos, pero bueno, en algunos casos, pero se está haciendo cosas y no hay que estar en esa crítica permanente, ¿no? Soledad, así es, sobre todo hay que colaborar y no estar desde el lado negativo de la queja, sino aportar. Y precisamente hablando de esos aportes y para englobar un poco esta interesante conversación que yo sé que podemos extender, además con tu preparación y capacidad sobre la materia, pero sí quisiera, y quizás retomando puntos anteriores que ya has conversado, que quizás nos puntualices a nivel empresarial cuáles son los desafíos que tiene el empresario en esta materia en relación a la ley de migración y a su correcta aplicación. Bueno, yo creo que el principal desafío viene a tener un conocimiento acabado de la ley y aquellas personas que se pueden contratar sin que ponga en riesgo a su empresa. Hablamos mucho del cumplimiento de las leyes, que es el compliance, para ser más elegante. Entonces, las empresas están muy enfocadas en el compliance para no caer en los delitos económicos que ya va a entrar en vigencia esa ley, o el compliance en temas del funcionamiento de los directorios, de la responsabilidad penal de la empresa. Sin embargo, todavía no estamos haciendo o las empresas no están haciendo un compliance laboral y migratorio. Y eso puede ser bastante perjudicial, no solamente para las empresas, sino
para todo el ambiente. ¿Y a qué me refiero con compliance laboral y migratorio? Es que uno pueda venir y decirle al empleador, como recurso humano, como asesor legal, decirle, ¿sabe qué? Si nosotros queremos apoyar a que nuestro país esta situación migratoria no se perpetúe y que tengamos, bueno, revisemos los contratos de trabajo, adecuémoslos a la ley, revisemos la situación migratoria, veamos cuáles son salvables y cuáles no son salvables, adaptémoslo, porque así evitamos no solamente generar un impacto y mucha vulneración de los derechos de los migrantes, sino también no poner en riesgo a los empleadores o a las empresas con una mala contratación. Por eso que es muy importante. Y si se aprueba la ley en el cual, que esto ya es una cosa tomada de España, porque en España existe la legislación española, que es castigar como un delito la contratación de extranjeros, eso va a ser algo muy eh, que va a exigir que todo este conocimiento de la ley sea mucho más detallado, ¿no? Pues Soledad, muy agradecidos por tu participación el día de hoy, por permitirnos este espacio en Cabecom para poder hacer este análisis después de 2 años de tener la promulgación de la ley. Estaremos en contacto con todos los inscritos en la actividad de hoy. Estaremos difundiendo este video y siempre la invitación es para hacer llegar a través de los canales de Soledad y de Legal Global Chile, por consulta siempre tan amablemente y ella y todo su equipo puedan resolver. Les dejaré en la reseña de este video todos los datos de contacto y estamos a la orden por Cabecom. Soledad, un placer parte nuevamente. Ok, gracias a ustedes, Melissa, y ya sabes que siempre estoy disponible para poder ayudar o asesorar en este tema. Un saludo y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Sí, bueno, adiós, que estén muy bien. Gracias.